Hola, bienvenidos a nuestro Expreso Financiero, un espacio donde hablamos de todos los temas que tienes que saber para empezar la semana. Y bueno, la semana que pasó y esta semana viene cargada de datos, ¿no? Pues tenemos optimismo por un potencial cese del government shutdown. Falta pues que lo apruebe la Cámara, pero estamos pues con voluntad política de parte de los demócratas para destrabar un poco el presupuesto de Estados Unidos. Ya había habido mucha preocupación, retrasos de vuelo, además pues este tema climático terrible en Chicago y este ola de frío tan fuerte pues también ha empeorado todo el tema de movilidad, pero pues ya esa noticia del government shutdown o el final del government shutdown pues empieza digamos con un tono optimista que se ha visto reflejado en valorizaciones de las acciones, de las criptomonedas, de los activos de mayor riesgo, porque definitivamente la semana que pasó hubo mucho ruido, ¿no? Y mucha preocupación. Y el personaje del Big Short apostándole en contra a Nvidia y a Palantir. Y en ese orden de ideas, pues digamos que mucha, tal vez, preocupación en torno a todo este tema de la inteligencia artificial y eventuales correcciones. En fin, mucho tema. Y ni hablemos en el ámbito local que estamos con dato de inflación, pues con el informe de política monetaria del Banco de la República, pues ya digamos análisis concretos que empiezan a aparecer sobre pues el futuro preelectoral. En fin, tenemos muchas noticias. Entonces, pues me imagino empecemos por lo global. ¿Cómo estás viendo todo este tema? Pues empecemos con el tema de inteligencia artificial, si ves correcciones, si efectivamente este Big Short pues puede apostar, Un segundo. exacto, puede estar en una buena estrategia. ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, de hecho, con ese tema de Michael Burry, los cortos que está colocando sobre Palantir y sobre Nvidia, veo un poco complicada la situación. O sea, son dos casos distintos, porque por un lado tenemos el caso de Palantir, que las casas han venido bajando las expectativas que tenían sobre las valorizaciones. Entonces, digamos que se ha visto una reacción inmediata, no necesariamente desencadenada por su acción, pero sí es un inversionista que por lo menos suele ser bastante influyente para los mercados minoritarios, y por parte de las casas ya grandes y los inversionistas más institucionales, estamos viendo una pérdida de confianza en la compañía de defensa estadounidense. Ahora, esta compañía está muy correlacionada con todos los temas de inteligencia artificial y con todo el tema de análisis de datos y con un poco la desescalada que hemos visto del conflicto a nivel global. Entonces estamos viendo una pérdida del interés en los sectores de defensa. Lo que se vio, digamos, como una estrategia interesante de corto plazo, ahorita no está siendo tan llamativo. Mientras que si revisamos rápidamente el caso de Nvidia, es un poco más arriesgado, teniendo en cuenta de que no han habido muchos ajustes en esa valorización esperada, digamos, a 12 meses de unos 215, 230. En algunos casos hemos visto casas con una expectativa de 275, pero digamos que ya son más como los outsiders. Entonces hay que ver un poco ese tema. Él está, en el caso de Nvidia, haciendo casi que una apuesta completamente contraria a la expectativa del mercado. Pero ¿qué es lo que venimos viendo, digamos, desde hace unas semanas? Y son unas valorizaciones importantes en los resultados. Digamos, no estamos viendo que los resultados positivos generen ese arrastre que venían teniendo respecto a los resultados negativos, sino que estamos viendo un peso muy fuerte incluso cuando las expectativas se consiguen, porque Palantir superó sus expectativas, consiguió ingresos récord y un muy buen margen de utilidad, y aún así su acción cayó, solamente por el tema de, bueno, no le vemos más futuro a este punto en donde se encuentran. No creemos que las valorizaciones vayan a irse mucho más arriba, no creemos que el modelo de negocio sea más escalable. Entonces tenemos que reajustar nuestras propias expectativas. Sí, y de hecho, Esteban, un poco la gran discusión es, pues, como todo este proceso también sectorial de la incorporación de la inteligencia artificial en otros sectores y en diferentes capas de los negocios, ¿no? Hasta ahora estamos en una etapa, pues, de donde todo el boom de la inteligencia artificial está muy enfocado, pues, obviamente en estas empresas puntuales y, por supuesto, pues, en, digamos que la generación de energía y por eso, pues digamos que utilities también con todo este tema, pues está generando una buena dinámica, pero hay otros sectores que tal vez no se han valorizado a ese mismo ritmo que el sector tecnológico,
que todavía les falta pues todo ese proceso de incorporación de estas tecnologías en las diferentes capas de sus negocios. Entonces, tal vez lo que yo voy concluyendo, lo que tú me vas diciendo es, claro, es normal que haya correcciones, tal vez digamos las valorizaciones de algunos nombres han ido muy rápido y es normal que haya correcciones. Sin embargo, la inteligencia artificial llegó para quedarse y en la medida en que llegue a las diferentes capas de los negocios y se empiece o siga viéndose en mejoras de la productividad, sin lugar a dudas hay oportunidades para otros sectores que de golpe están un poco más rezagados, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Perfecto. Bueno, entonces eso por el lado de las acciones. Ahora, hablábamos de ese chismecito corporativo de hace un par de semanas, tal vez ya, pero es el tema de Rappi Amazon. Entonces, como las grandes preguntas, bueno, ¿será que ahora yo voy a poder comprar comida en Amazon o voy a poder comprar ropa en Rappi? Cómo es esa alianza? Y para la persona de a pie, número uno, esto es una, digamos, en términos de valor a futuro de estas compañías, hace sentido y pues en qué puede incidir, digamos, esta dinámica o esta unión en el comportamiento o en el día a día de una persona como tú o como yo. Listo. Por ejemplo, en el caso de Amazon, pues Amazon es una empresa gigante, es un monstruo corporativo enorme que tiene implicaciones en muchos sectores. Pero entonces Amazon ha estado buscando como una forma de ingresar al mercado, digamos, del consumidor de a pie. Sí, ya lo hizo por el lado del retail con las ventas por internet. Ahora lo está haciendo por el lado de la comida a través de Rappi. Sí, es un socio bastante estratégico porque primero Rappi ya tiene una base de clientes, sobre todo en países emergentes, y tiene esa ventaja de haber sido el pionero en todo el tema de los deliveries. Y además, Rappi tiene un modelo de negocio en donde empieza a afianzar a los restaurantes, a los comercios pequeños, a las tiendas. Entonces, al Amazon aliarse con Rappi y permitir las compras de Rappi a través de Amazon, está ganando una base de clientes bastante importante. Primero, con los clientes que ya tiene Amazon, es lo que beneficia a Rappi. Aumentan su base de clientes, además que Amazon también tiene exposición en países desarrollados mucho más grande de la que Rappi puede terminar teniendo. Entonces, hay como un cruce de los clientes, es lo que se está esperando. Y el tema logística, ¿no? Y Porque ese es el tema. La otra parte es la logística. Rappi tiene un modelo, digamos, de logística que es conveniente para el usuario, es relativamente cómodo de usar. Y Amazon se ha especializado también bastante en este tema, pero en dos tipos de logística distinta, porque Amazon sí administra su propia logística en muchos casos, al menos a nivel local, excepto, bueno, ya en la parte de despachos y pueden utilizar a otras compañías, pero el caso de Rappi sí es directo a través de sus colaboradores. Entonces, podríamos ver una integración de estos dos modelos buscando un poco optimizar toda la operativa. en síntesis, una mejor experiencia de usuario para ambos y pues eso genera un potencial de crecimiento pues de esta compañía en una región pues que básicamente enfrenta otros competidores, por ejemplo, Meli, que es uno de los competidores más fuertes de Amazon en Latam, pero con esta alianza sin lugar a dudas se debe consolidar en la región. Entonces me parece pues una noticia interesante y para nosotros pues los usuarios de a pie pues un potencial de generación de valor si tenemos la acción y también en la experiencia cliente, pues debería mejorar. Bueno, ahora vámonos con los temas, pues digamos que locales, ¿no? Tuvimos pues esta semana o tenemos esta semana la publicación del dato de inflación para el mes de octubre, tuvimos la publicación del informe de política monetaria por parte del Banco de la República y un poco el mensaje está asociado a que pues las preocupaciones inflacionarias siguen, se está viendo pues que eventualmente en 2026 la inflación puede estar un poquito más arriba y ahorita tenemos un salto en la inflación por el efecto base porque el año pasado la inflación fue negativa, entonces vamos a ver una inflación seguramente anualizada por encima del 5.4%. Eso pues seguramente el Banco Central pues, lo va a obligar a mantener sus tasas inalteradas. Entonces, ¿cómo estás viendo ese dato de inflación que van a publicar pues, hoy lunes, pues, y cómo esto puede incidir en la dinámica de los mercados? Hemos visto el mercado de renta fija con un offshore pues bastante especulativo, entra y sale, digamos, aprovechando el carry, el institucional mucho más estable, la dinámica de, pues, digamos, de operaciones de recompra y de manejo de deuda del gobierno siguiéndole dando impulso. Pero ¿cómo estás viendo este mercado de renta fija local? ¿Cómo estás viendo este dato de inflación? Y pues digamos que ahorita en la segunda fase la pregunta es eso, ¿cómo incide en la dinámica del tipo de cambio? Sí, lo que hemos visto, digamos, en todos estos movimientos es, primero, hubo algo de ruido durante la semana, vimos ciertas depreciaciones, especialmente en los títulos de la parte media de la curva, en tasa fija, en VR. Entonces, lo que estamos viendo es un mercado que
está solicitando un poco más de prima, está solicitando un poco más de, bueno, si voy a asumir este riesgo, yo quiero tener un margen un poco más importante. Y aunque digamos la inflación está dentro de un espectro en donde en este momento no se considera un riesgo grave, el Banco de la República se está diciendo, no estamos viendo que se cumpla la meta que teníamos preparada y pues según los comentarios de ellos, uno de los factores que están teniendo muy en cuenta es la expectativa de aumento del salario mínimo. Entonces, mucho de este movimiento se dio también por esos comentarios de no va a ocurrir una bajada, no lo estamos viendo, queremos ser más conservadores en este escenario y eso ha llevado, digamos, a estos movimientos, sobre todo en esa parte media. En la parte corta no tuvimos movimientos tan grandes y en la parte larga, digamos que se mantuvo más o menos similar porque ya nos estamos viendo más afectados por todo el tema de canje del gobierno. Súper bueno. Entonces, pues básicamente un poco el mensaje es, seguramente vamos a estar muy pendientes de ese ruido relacionado con el incremento del salario mínimo. La semana pasada hubo, ¿te acuerdas? Hasta especulaciones sobre incremento del salario mínimo, pues por encima del 14% con pues con ciertos comentarios del gobierno. Pero en síntesis, digamos que esa negociación va a ser clave para la indexación y por supuesto, pues digamos, para la dinámica de la renta fija. Pero un poco lo que estamos viendo es que nos hemos apalancado en unas condiciones financieras globales bastante adecuadas. El manejo de deuda del gobierno ha ayudado y eso ha hecho que el mercado de renta fija mantenga una dinámica bastante favorable y seguramente de cara al cierre del año pues siga manteniendo esa expectativa. Ahora hablemos del tipo de cambio porque pues imagínate ya con un tipo de cambio bordeando el 3.700 y ese nivel, todo el mundo dice si lo llega a romper, eso sí nos vamos para el 3.500 y como que nadie entiende porque estamos de cara a un panorama preelectoral. Claro, sí, las remesas han seguido subiendo. Claro, sí, pues digamos que esta semana esperamos un mayor apetito por riesgo. Ha habido, pues digamos, monetizaciones del gobierno, sí, pero 3.700 con un déficit fiscal que se acerca al 8%, con un nivel de deuda por encima del 60%, pues como que algunas veces es contraintuitivo y sobre todo con un DXY, pues que ha bordeado más los 99 puntos que los 90 que llegó en algún momento y el tipo de cambio en ese momento estaba más cercano a 4.000. Entonces, ese tema pues sigue generando ruido. ¿Cómo estás viendo el momentum esta semana y si crees que efectivamente podemos cortar ese 3.700 o romper ese 3.700, pues que es ese nivel que todos los analistas técnicos estamos ahí muy pendientes? Pues en este momento es un poco complejo. Digamos que el movimiento hacia el 3700 se correlacionó bastante también con el movimiento del DXY, que sigue estando alto, pero digamos que ese pequeño retroceso vimos cierta pérdida de valor en el dólar respecto a todo el mundo. Bueno, menos al euro. Ahí hubo como un pequeño ajuste, pero digamos es un caso aparte. El tema es que por ahora, digamos, en este corto plazo, así en estos días, lo más probable es que estemos viendo un dólar que se mantenga por debajo de los 3.800 o que tenga pequeños saltos por encima. O sea, estaremos viendo cierta volatilidad, pero en esos niveles. Porque, digamos, es un poco manteniendo la tendencia con la que ya viene. O sea, digamos que falta un catalizador que termine cambiando esa tendencia y llevándola de pronto en un sentido un poco más de valorización por parte del dólar. De acuerdo. Y esta semana tal vez lo que vamos a ver es una tendencia a la TAM, o sea, en la medida en que hay como ese medio, después de unas semanas tan feas, pues la semana pasada fue difícil para los mercados financieros, para los temas de apetito por riesgo, tal vez un poco esa esperanza de que se acabe el government shutdown le estaba poniendo algo de ímpetu a los mercados de mayor riesgo, eso está las monedas emergentes, incluyendo el tipo de cambio, incluyendo pues el tipo de cambio en Colombia, pero pues eso también se ha dado en México, en Brasil, y en las demás economías, pues digamos, emergentes. Bueno, y ahora pues un poco ya hablamos que va a venir la inflación, ya hablamos pues un poco de todos estos temas de renta variable global, pero también vimos un rally impresionante en las acciones locales. De hecho, mucha gente está hablando digamos, del rally del péndulo, del efecto péndulo, o un poco del efecto cambio que los mercados accionarios en Colombia están descontando la posibilidad de que en el tema electoral en Colombia haya un cambio de gobierno hacia algo más promercado y había una valorización extremadamente rápida. Claro, los resultados corporativos han
sido adecuados y un poco hemos visto esa dinámica del sector financiero mejorando, pero tú cómo estás viendo y cuáles son esos datos claves que hay que tener en el radar y cómo, qué tan sostenible para ti es esa dinámica del mercado accionario local, pues porque es que son más del 40% de valorización, es uno de los índices pues con mejor dinamismo a escala global y pues un poco la pregunta que nos hacemos todos es ¿hasta cuándo y hasta dónde, no? Claro. Por ejemplo, a nivel local lo que tuvimos fue el caso de Bancolombia, ¿sí? Con unos resultados muy buenos en el trimestre, terminó haciendo un rally bastante importante y terminó pues jalando también a las demás compañías del sector financiero. Estas tienen mucho peso dentro del Colcap, entonces digamos que la mayor parte de la explicación del rally de corto plazo viene un poco por estos datos específicos de resultados. Ahora, en cuanto a esa parte, digamos más de las expectativas del mercado para todo ese periodo electoral, digamos que se basan en algunas encuestas realizadas de la intención de las personas de voto con los candidatos, digamos la pool de candidatos que hay en este momento. Hay una intención muy grande, digamos, de incertidumbre. O sea, la mayoría, alrededor de un 65-67% de los resultados de estas encuestas mostraban que las personas en realidad no tenían ninguna favorabilidad por ninguno de los candidatos presentes en este momento. Entonces, eso genera un escenario en donde estaremos viendo unos meses donde dependiendo de qué realicen los candidatos durante ese tiempo, podríamos ver un mayor decantamiento hacia la izquierda o hacia la derecha, pero la expectativa en este instante, digamos que lo que descuenta el mercado es un movimiento más hacia la derecha, una derecha moderada, digamos es el resultado Sí, general de las encuestas exactamente. perfecto. Y en las acciones locales, ¿cómo la estás viendo? Pues vemos un resultado positivo para el cierre de año, o sea, esperamos que la tendencia se mantenga similar. No hay ningún indicador en este momento, así que uno diga, esto podría ser un factor de riesgo importante. Digamos que el escenario que vemos en este instante para el sector bancario puede ser interesante. Con un repunte también de los commodities podríamos ver una recuperación de corto plazo para Ecopetrol, cuyo comportamiento está bastante correlacionado con el precio del Brent. Lo mismo para sector construcción. Digamos que en este momento todavía sigue bastante frío debido al nivel donde se encuentran las tasas, pero en un escenario para el próximo año en donde podamos ya ver bajadas de la tasa por parte del Banco de la República, podríamos ver una recuperación en el sector inmobiliario a nivel local. Entonces hay un escenario bastante favorable para el mercado local y con todo el interés que también estamos teniendo a nivel global de una migración de países desarrollados hacia países emergentes, entonces puede ser una ventana de oportunidad interesante. Bueno, pues te estoy leyendo, Esteban, un poco, el tema es constructivo, obviamente hay riesgos sobre la mesa y de cara al 2026, pues claramente no sabemos si tengamos un escenario global tan constructivo como lo hemos tenido este año, porque este año nos hemos apalancado en condiciones financieras muy favorables, una economía de Estados Unidos que en términos generales se ha mantenido resiliente y una economía global que se ha mantenido resiliente. Obviamente de cara al 2026, pues el riesgo de ciertas correcciones de sectores que están, digamos, lucen algo sobrevaluados en términos de múltiplos, pues todos los temas claramente, pues geopolíticos siempre están sobre la mesa, y en fin, hay una serie de riesgos, pero un poco la lectura es que de cara a esta temporada navideña, de cara a esta temporada un poco de feria, después de la acción de gracias, pues seguramente los activos de mayor riesgo van a seguir teniendo una buena dinámica y posiblemente vamos a cerrar este año relativamente bien. Y un poco pues ya para el inversionista de a pie, pues claramente aprovechar esas oportunidades, mantener esa dinámica de diversificación que es clave porque va a haber oportunidades no solamente pues que ya se han visto en el sector tecnológico, sino en en todos los demás sectores y obviamente las regiones como dices tú, Colombia, América Latina también tienen una dinámica interesante y un potencial interesante. Y ya para finalizar, Esteban, pues no nos podemos ir sin, bueno, no sé, de chismecito corporativo, pues hablamos de lo de Rappi, no sé si tienes algún otro. No, pero ahora estamos Y pues apenas con ese. de datos curiosos, cuéntanos un dato curioso. Bueno, para esta semana, un poco hablando de todo este tema de riesgo, de ese tema de posiciones cortas, encontramos algo bastante interesante y era que por allá en los 90 se crea el fondo Long Term Capital Management. Era un fondo especializado en temas de renta fija y lo que hacían era una operación
Entrando en un tema sencillo, buscaban en dónde habían títulos, swaps o algunos derivados operando precisamente en monedas o en títulos de renta fija que estuvieran más baratos respecto a otros mercados y hacían un arbitraje rápidamente. Una operación muy sencilla con márgenes muy pequeños, pero un gran volumen de estas operaciones. ¿Qué ocurre con este fondo? Que este fondo administraba como unos 4.000 millones de dólares, pero entonces tenían una posición apalancada de casi 170.000, o sea, una posición gigante comparada con el fondo, con el capital propio. Y aunque sus operaciones no eran de un margen tan grande, tenían una exposición particularmente al rublo en ese entonces. Y por allá en 1998 ocurre una crisis en Rusia que termina llevando a hacer una devaluación muy importante del rublo, y esto genera una migración hacia, digamos, hacia activos refugio, hacia el dólar, hacia tesoros. Y este fondo, con esta exposición gigante, no solamente tenía una dificultad para liquidar estas posiciones, sino que, claro, también estaban inversionistas que buscaban también tomar ventaja con posiciones cortas sobre sobre este evento. ¿Qué ocurre entonces? Que este fondo tenía inversionistas institucionales, JP Morgan, Goldman, particularmente en Estados Unidos, que iban a verse afectados en gran medida hasta tal punto de que la Reserva Federal tuvo que intervenir solicitándole a los bancos hacer un rescate privado, en este caso no usó dinero público, de este fondo, ¿sí? Por el impacto que iba a terminar teniendo para los inversionistas, porque una vez cae el rublo, este fondo, sobre todo el capital, incluyendo también el apalancado, tuvieron una pérdida del 90% de su valor. ¿Sí? En inversiones que se consideraban relativamente de bajo riesgo, y no estamos hablando de un fondo creado por personas sin experiencia. Tenían 2 premios Nobel en economía, tenían a un inversionista profesional en Meriwether. Entonces, toda esta situación genera una confianza y también una advertencia de cómo muchas veces todos los modelos que hacemos, todos los estudios que hacemos se comportan adecuadamente en escenarios normales, pero cuando ocurren esos eventos externos, esos eventos raros, es Mm. cuando ocurren situaciones complicadas. Entonces, aprendizaje claro, ojo con las inversiones apalancadas, con las inversiones de alto riesgo, porque cualquier riesgo de cola aparece en cualquier momento y el modelaje financiero que tenemos está preparado para escenarios normales y no necesariamente para riesgo de cola. Muy interesante, Esteban, muchísimas gracias. Y bueno, si ustedes quieren saber más acerca de estos temas, no olviden seguirnos aquí en nuestro Expreso Financiero.